Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ortiz Cadena, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Automatización en el área de mecatrónica. Actualmente me encuentro cursando mi cuarto cuatrimestre de Ingeniería y pertenezco al grupo ITA 41. El video que les voy a presentar a continuación es para la materia de Integradora 3, que es impartida por el docente Fabio Tomás Moreno Ortiz. El tema a presentar lo mencionaré a continuación. Evidencias de resultado de aprendizaje para la primera evaluación. En este reporte describiremos el siguiente contenido: la descripción y características del proyecto, subsistemas que integran el proyecto, suministros y consumos de energía, indicadores de producción, requerimientos de mejora, propuestas de proyecto, junto con su análisis de riesgos, desarrollo del proyecto, especificaciones, secuencia de operación y fundamentación teórica, junto con algunos anexos los cuales nos servirán para el mejor entendimiento del reporte. Bueno, comenzaré la introducción por mencionar a qué empresa corresponde el proyecto elegido para realizar este reporte. Comenzaré por decir que pertenece a la empresa llamada MD Maquinaria, la cual es una empresa denominada integradora, puesto que se compone por varios departamentos de trabajo, los cuales en conjunto tienen la tarea de desarrollar innovaciones para automatizar líneas de producción. Esta empresa es una compañía 100% mexicana, fundada en 1996, con más de 22 años de experiencia y más de 900 proyectos exitosos. Comenzando con lo que es el proyecto en el cual se trabajará, se llama Servobase Coop Press for Robot Cell, el cual tiene una matrícula o está matriculado con un número de serie M5493, correspondiente a la primera inicial de la empresa a la que se le va a hacer el proyecto, el número del proyecto y el número de estación. En términos en el español, este proyecto se llama Servoprensa Visco para la celda de robot. Esta es una nueva máquina que será construida para automatizar el proceso de inserción de base cup en un tubo de reserva. Se preguntarán qué es el base cup. El base cup, como es nombrado, es una base en forma de copa que lleva como componente de ensamble un tubo de reserva, los cuales al ser ensamblados comienzan a formar parte de lo que va a ser un amortiguador. Este ensamble se va a realizar con la ayuda de una servoprensa, la cual va a ejercer una fuerza de aproximadamente 25 kilonewtons para poder fijar estas dos piezas y posteriormente formen parte de lo que es un amortiguador. Bueno, comenzaremos por describir lo que son los subsistemas que integran el proyecto. Bueno, en esta parte del ensayo se describirán los subsistemas del proyecto, los cuales son necesarios para cumplir con el proceso de especificación de la máquina, la cual se está llevando a cabo su construcción. A continuación se ilustrarán lo que son los dos principales componentes y la herramienta la cual va a ser necesaria para realizar su ensamble. En la figura 2.2 se muestra lo que es el base cup, el cual, como ya mencionamos, es una base en forma de copa, la cual va a ser ensamblada en este tubo de reserva para posteriormente formar lo que va a ser un amortiguador o una parte del amortiguador. En la figura 2.2 podemos observar lo que es la servoprensa, la cual es un actuador lineal de modelo FTX 1250 1501 AP20 1RA, el cual va a ser nuestra herramienta para ensamblar esos componentes. El primer subsistema con el que cuenta la máquina se hace referencia a un aislador y alimentador de piezas, el cual está diseñado para ir separando o aislando pieza por pieza de base cup, como lo podemos ver aquí en la figura 2.3. Este primer subsistema fue creado especialmente para separar los base cup y acomodarlos de tal manera que cuando lleguen a la banda transportadora vayan de una manera correcta para su posterior aislamiento. El segundo subsistema, como podemos ver aquí, es la base que separa los base cup del resto. Esto gracias a un cilindro lineal, gracias a un rodamiento lineal, el cual está fijado a un riel de acero, el cual les ayuda a trasladarse de manera lineal sin hacer esfuerzos de más. El tercer subsistema de la máquina está construido por una pieza cilíndrica, la cual es manipulada por dos cilindros neumáticos y como efector final cuenta con un imán, el cual será para el traslado y posicionamiento del base cup.
Primeramente, cuando es colocado el base cup en posición, el primer cilindro es accionado de manera vertical, colocando así de esta manera la pieza cilíndrica metálica sobre el base cup. Una vez ya colocada lo que es este tubo arriba del base cup, este cilindro accionará su vástago, el cual en la punta ya cuenta con el imán, sujetando así la pieza de base cup, y una vez sujeta la pieza lo va a retraer para mantenerlo aquí dentro en posición ya alineada con este tubo metálico. Posteriormente, gracias a este cilindro semicircular, el cual le va a proporcionar un giro a todo este ensamble de 90 grados hacia el frente, va a hacer que se coloque en posición horizontal y se alinee el base cup con el tubo de reserva, quedando en espera para el siguiente movimiento, como lo podemos ver aquí en la figura 2.5. El cuarto subsistema se refiere a este, el cual, como ya habíamos mencionado antes, es una base principal para en donde se van a colocar los herramientales, que son los grippers en este caso, que van a servir como fijación o sujeción del tubo de reserva. Van a ser movidos, bueno, accionados con este cilindro, el cual igual en base a unos rodamientos lineales y a unos rieles de acero, se les va a poder proporcionar el movimiento lineal para que sea ensamblado el base cup, para que todo este nido se acerque hacia el base cup y se ensamble en él. El quinto subsistema, y es el último, una vez ya posicionado el base cup en la posición necesaria y de igual manera una vez fijado y posicionado el tubo de reserva, entra en acción el quinto subsistema, el cual corresponde a esta servoprensa, la cual con una fuerza considerada de entre los 25 kN llevará a cabo el ensamble del tubo de reserva con el base cup para llegar al propósito buscado. Bueno, una imagen así de rápido, como podemos ver aquí, en lo que es nuestro diseño y en nuestra planta. Así se manejaría lo que es los subsistemas. Tenemos el primer subsistema en la parte de abajo, dependiendo de la alimentación del base cup. El segundo subsistema para alinear el base cup con el tubo de reserva. El cuarto subsistema para la fijación del tubo. Y el quinto subsistema que va a ser la servoprensa para realizar el ensamble de estos. Continuaremos con lo que son los suministros y consumos de energía. Bueno, comenzaremos también con los insumos en la materia prima. Se menciona que para esta máquina se necesitará poco material de insumo, puesto que no elaborará un producto final en base a la transformación de la materia prima, sino que el trabajo que va a desarrollar será el ensamble de dos piezas metálicas. Por tal motivo, los dos únicos insumos físicos serán las dos piezas mostradas en la figura 3.1 y 3.2 ya anteriormente mencionadas, la cual es el base cup y el tubo de reserva. Obviamente estos insumos tienen que ser suministrados por un proveedor, y qué mejor que sea la misma empresa la que se encargue de suministrar sus propios insumos, ya que esta empresa cliente es la misma que se dedica a fabricar las dos piezas para su posterior ensamble. Continuamos con lo que son los insumos de energía. Los insumos necesarios van desde la materia prima, la cual ya se mencionó, hasta los distintos tipos de energía que son requeridos para que se lleve a cabo el trabajo mecánico y eléctrico de la máquina. Continuamos con los suministros de energía. Para los insumos de energía debemos de contar con energía eléctrica, la cual obviamente será suministrada por la Comisión Federal de Electricidad, a la cual se le compra la energía eléctrica. La energía necesaria para el funcionamiento de nuestra máquina será de 440 volts, puesto que se trabajarán con componentes que necesitan esta cantidad de tensión, como son los motores que hacen trabajar al alimentador de los base cup. La fuente de neumática se obtendrá en base a compresores eléctricos, los cuales serán activados mediante energía eléctrica. Estos compresores se muestran en la figura 3.3 y proporcionan una presión que va desde los 110 psi hasta los 125 psi, y de igual manera trabajan con una tensión de 400 volts. Estos son de insumos de energía que se requieren para lograr hacer funcionar ciertas partes de la máquina. También se usarán otras tensiones, pero estas ya serán convertidas
en base a transformadores que van colocados dentro de los gabinetes de control de la misma máquina y serán tensiones que van desde los 24 volts de corriente directa hasta los 220 volts. Por otro lado, la servoprensa trabajará en base a un driver el cual se alimenta a una tensión de 220 volts. Las especificaciones en cantidades. Como ya se mencionó al principio del ensayo, esta máquina fue solicitada bajo requerimientos específicos de la empresa cliente y por tal motivo las cantidades ya en cifras de energía que son requeridas en la estación están plenamente plasmadas desde el inicio del proyecto y se mencionarán a continuación. Esta máquina será alimentada a una tensión de 440 volts, trabajará a una frecuencia de 60 Hz, tendrá componentes dentro del proceso que trabajarán con 220 y 110 volts. El sistema de control de la máquina trabajará con una tensión de 24 volts, 110 volts y 220. La bajada de la máquina será una alimentación trifásica. La fuerza de la servoprensa será de 25 kN y el control neumático para las válvulas será de 80 PSI y 100 PSI para otros componentes. Bueno, ya entrando en lo que es el desarrollo del proyecto, pasaremos a lo que son los indicadores de producción. Los indicadores de producción son las diferentes métricas que las empresas utilizan para evaluar, analizar y hacer seguimiento a los procesos de producción. Estas mediciones de rendimiento se utilizan comúnmente para evaluar el éxito con la relación a las metas y objetivos estratégicos específicos. A continuación, en la tabla 4.1 se muestran los indicadores de producción actuales para el ensamble de los componentes antes de eficientar el proceso realizado. Comenzamos con el tiempo del ciclo del ensamble. Hasta ahorita el proceso cuenta con un 10.5 más menos 0.5 segundos para realizar el ciclo del ensamble. El rendimiento de calidad es de 9% de piezas malas de cada 100 ensambles. Las piezas por minuto son de 5 a 6 piezas. El logro de producción son de 300 a 330 piezas por hora. El cumplimiento de seguridad son de 2 a 3 accidentes al mes y el tiempo para hacer cambios de modelo es de aproximadamente 5 minutos. Los requerimientos de mejora. Comenzaremos por explicar cómo es que se hacía el proceso anteriormente. Bueno, anteriormente se ensamblaba de una manera de cierto modo más mecánica. Se utilizaban solo prensas hidráulicas, las cuales eran utilizadas por el operador de una manera interactiva. Colocaban en una base especial el tubo de reserva, la cual estaba colocada debajo de una prensa hidráulica y posteriormente a esto colocaban el base cup con una pequeña base al otro extremo de la prensa, lo que hacía que al momento de cerrar la prensa hidráulica se llevara a cabo el ensamble. Bueno, pues ahora las mejoras para eficientar el proceso son las siguientes. La primera mejora que se presenta es la alimentación de la materia prima, en este caso de los base cup, la cual anteriormente cuando llegaba por la banda transportadora del alimentador era tomada por un operador. Ahora va a ser separada por esta base para base cup y alimentada en base a lo que es este cilindro. Va a ser alimentada y posicionada para su posterior traslado. El segundo requerimiento de mejora se planteó para el traslado de la base del base cup al punto en donde será ensamblado con el tubo de reserva. Anteriormente este traslado para su sujeción en el tubo de reserva era propiciado directamente por el operador. Ahora se elaboró este posicionador y traslado de base cup, el cual, como ya lo vimos anteriormente, en base a estos dos cilindros y en base a esta herramienta metálica, se va a propiciar lo que es la fijación y el reacomodo alineado a lo que es el tubo de reserva. Para el tercer requerimiento de mejora se dará la sujeción del tubo de reserva gracias a lo que son estos grippers y contará con un movimiento lineal que será proporcionado por este cilindro, el cual con ayuda de los rieles y de estos rodamientos lineales va a hacer que se aproxime al base cup y sea insertado. Como cuarto requerimiento se utilizará la servoprensa. Anteriormente, como ya lo mencioné, el ensamble se hacía por medio de prensas hidráulicas y ahora el requerimiento de mejora va a ser que se va a implementar lo que es esta servoprensa que se muestra en la figura 5.4 para aplicar presión en ambos componentes y realizar su fijación. Y como quinto requerimiento, y tal vez el menos complejo, se solicitó que la máquina fuese diseñada para que fuera totalmente autónoma en cuestión de la alimentación de los materiales de la estación. Como podemos ver aquí en la figura 5.5, esta forma de la máquina va a ser para que por medio de un brazo robótico que va a entrar de este lado, alimente y descargue
los tubos de reserva, que los alimente para su operación y los descargue una vez que se haya realizado el ensamble. Bueno, continuamos con lo que es la propuesta del proyecto, el análisis de riesgos. A continuación se desarrolla un análisis de riesgos para el desarrollo de la máquina en base a un diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa. Primeramente se tiene que reconocer el problema principal, el cual sería el fracaso del proyecto. Una vez ya seleccionado el problema principal, procedemos a ubicar las categorías dentro de las cuales se pueden clasificar las causas del problema, las cuales son tiempo, mano de obra, método y materiales. Una vez encontradas las posibles categorías, vamos a buscar las causas. La causa para tiempo sería el retraso de la entrega de la estructura, el retraso de la entrega de las piezas mecánicas. Para la mano de obra sería el mal ensamble de los componentes, el mal cableado y la mala elaboración de la estructura. Para las causas para la categoría del método serían el mal diseño de la máquina y el mal diseño de programación. Causas para la categoría de materiales sería el retraso de la entrega de componentes y la entrega de componentes dañados. Como podemos ver, se muestra lo que es nuestro diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado, el cual ya una vez desarrollado con sus causas y las categorías, y con el fracaso, con el problema principal que podría ocasionar que el proyecto fracasara. Bueno, ya pasando a lo que es el desarrollo del proyecto, se enlistará la descripción del proyecto. Bueno, para la descripción del proyecto se necesita que la máquina pueda trabajar con distintos tipos de modelos de tubos de reserva. La máquina se construirá sobre un marco de acero soldado a una placa de base de acero molido. Se diseñará un accesorio de ubicación con 2 grippers para que el robot cargue y descargue el tubo de reserva. 2 grippers serán centrados al tubo de reserva para la operación de inserción del base cob. El base cob será alimentado automáticamente por un alimentador base cob existente en la planta de Kettering. El alimentador y la cinta transportadora de descarga se enviarán a la planta de Querétaro para integrarlos en la máquina. Se diseñará un mecanismo de aislamiento y posicionamiento neumático para recibir el base cob directamente del transportador de descarga. Este mecanismo aislará el base cob de la contrapresión del resto y lo ubicará de modo que una herramienta de atracción magnética pueda levantarlo, girarlo 90 grados y presentarlo al tubo de reserva. En este punto, el servomotor del accionador empujará con una fuerza de 25 kN para completar el ensamblaje. El robot descargará el ensamble completo para continuar con el proceso. Un sensor en el accesorio detectará cuando el tubo de reserva esté presente. El control de la máquina será con un PLC Compal-Logix Allen Bradley con un panel View Plus 600 HMI. La máquina será sincronizada con una celda de robot existente por medio de comunicaciones digitales, entradas y salidas. Las especificaciones, como ya se mencionó anteriormente, en estas especificaciones por parte del cliente viene que la tensión de alimentación principal sea 440 volts, que sea trifásica, que trabaje a una frecuencia de 60 Hz, que el voltaje de control sea de 110 a 24 volts, que la tornillería sea tipo estándar y el suministro neumático sea de 80 PSI. Pasando a lo que es la secuencia de operación, se mencionará paso por paso lo que debe de realizar la secuencia de la máquina. El primer paso es que antes de que comience la operación, el operador cargará a granel la base cob correcta para el modelo que se producirá. El segundo es que durante la producción, el robot que está en la celda cargará el tubo de reserva sobre la base de sujeción de la estación y enviará una señal a la máquina para empezar el ciclo. El 3 es que el sensor que se encuentra en los clamps detectará si el tubo de reserva está presente y cerrará los clamps para centrarlo al base cob. Al mismo tiempo, un base cob se aísla y se recoge con una herramienta la cual cuenta en uno de sus extremos con un imán, el cual le ayuda a realizar esta acción. El cuarto, este último mecanismo gira 90 grados para alinear el base cob con el tubo de reserva. El accionador lineal se extiende para ejercer presión sobre la herramienta magnética para presionar el base cob contra el tubo de reserva y un tope sólido para completar el ensamblaje. La prensa envía una señal al robot para que entre y recoja el tubo de reserva ensamblado y el ciclo se repita cuantas veces sea necesario. Pasamos ahora a lo que es la fundamentación teórica. En la siguiente parte del proyecto se describirá los componentes que se van a necesitar para la creación de nuestra máquina. Como primer componente es la estructura, la cual se va a elaborar con acero soldado o también conocido en la industria como PTR, el cual se necesitará para la estructura será de 3 pulgadas.
como se muestra en la figura 6.0. La placa base de nuestra estación se utilizará una placa de acero de 72.5 pulgadas de largo por 23 pulgadas de ancho por 1 pulgada de alto, la cual contará con los saques y los barrenos de las medidas necesarias y colocados en el lugar preciso para poder fijar todas las piezas, como se muestra en la figura 6.1. Comenzamos con los componentes mecánicos. Los componentes maquinados para la fijación son las piezas que se van a realizar en lo que es el área de matricería para poder construir lo que son los nidos de la máquina. Los componentes maquinados para la servoprensa se muestra aquí en un ejemplo solamente, que es una base mecanizada para la sujeción de la servoprensa, también realizada en el área de matricería. Los componentes neumáticos que llevará nuestra máquina son unidad de mantenimiento de aire FRL, que se ilustra en la figura 6.3.1, válvula neumática marca MAC 53, que se ilustra aquí en la figura 6.3.2, los cilindros neumáticos, los cuales vamos a ocupar varios. Vamos a ocupar este mini cilindro ISO 6432 de vástago, utilizado en el primer y el segundo subsistema. Vamos a utilizar el cilindro CQ2A3275 DMZ, utilizado en el segundo subsistema para posicionamiento. El cilindro MSQA50R XF 90 grados, utilizado en el segundo subsistema para la alineación. El cilindro MHF20D1, utilizado en el tercer subsistema para el accionamiento de los grippers. También utilizamos un componente que es la válvula manual de seguridad ROS, que se muestra aquí en la figura 6.3.4. Es para seguridad neumática de la máquina. Utilizamos un switch de presión neumático SMC en milipascales, que se utiliza como interruptor de presión para medir el aire de la entrada del FRL. En los anexos A podrás encontrar los diagramas neumáticos para los cilindros utilizados, para la válvula manual de seguridad y el diseño de la platina neumática. Otro componente es el alimentador de base cup, que ya se mencionó anteriormente, el cual el diagrama de conexión del alimentador se encuentra en el anexo B. Los componentes de control, que son los gabinetes de control para el PLC, los gabinetes del PLC que se ocupará, el gabinete de control para el panel view, los sensores, un sensor inductivo que se va a ocupar para detectar si está presente el tubo de reserva, y los sensores para la posición del cilindro, que son sensores magnéticos. Estos se muestran las conexiones de diagramas de control correspondientes a todos estos componentes eléctricos se encuentran en el anexo B. Los componentes de seguridad, que es la torreta de seguridad, como se muestra aquí en la figura, se utilizan distintas torretas de seguridad, y esta la encontraremos el diagrama eléctrico en el anexo H, el botón de paro de seguridad, el cual es por norma que se debe de utilizar en todas las máquinas automatizadas, y el diagrama eléctrico se encuentra en el anexo F. Y lo que es la servoprensa, también en la servoprensa de actuador lineal, que se va a utilizar para el ensamble de los componentes, y el diagrama eléctrico se encuentra en el anexo G. Y aquí tenemos lo que son los anexos que se introdujeron en nuestro reporte. Bueno, eso sería todo de mi parte, y esperemos el siguiente video para la segunda unidad de aprendizaje de la materia. Muchas gracias.